Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, el programa del Canal de la Ciudad en el que al menos intentamos abordar y encontrar alguna respuesta a cuestiones que o nos parecen muy sencillas y tienen una gran maquinaria detrás, o cuestiones que ni sabemos que están pasando y están ocurriendo o están por venir. Y bueno, todo lo que hace a las cosas simples o complejas, pero que siempre tienen mucho más cuando ponemos la lupa sobre ellos. Hoy quiero hablarles de algunos problemas o soluciones que puedan tener que puedan tener que ver con nuestro día a día. Y para eso voy a empezar a tirarles algunos números que muchos los conocemos, pero está bueno verlos todos juntos en cadena. La República Argentina tiene a nivel continental 2,7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Dentro de la República Argentina, el 36% de la población vive en 3.388 kilómetros cuadrados de lo que es el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal y su conurbano. Eso quiere decir que el 36% de la población argentina, de los 46,5 millones de habitantes que hay, viven en el 0,14% del territorio. ¿Está bien, está mal? Es un dato. Es un dato al cual puedo sumarles que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es la más poblada del país con 17 millones de habitantes, pero 13 millones viven en el conurbano lindante de la capital federal. Y hablamos de la provincia con mayor territorio y más poblada del país. Si vamos a otras comparaciones, el barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad o puede que ya un poquito más que todos los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego. La Matanza, un partido icónico y fácil de identificar como un partido grande o muy poblado, tiene la misma cantidad de habitantes que la provincia de Mendoza. Entonces estamos empezando a hablar de una desproporción de habitantes que puede que sea notoria, que todos sepamos de qué estamos hablando, pero que al ponerlo en números y todos juntos podamos tomar alguna noción de esa desproporción, de que en un conurbano vivan la misma cantidad de habitantes que en 19 provincias argentinas juntas. 19 provincias juntas tienen la misma cantidad de habitantes que lo que desde el espacio se ve como un manchón urbano. Suena fea la palabra manchón urbano, pero son términos que se utilizan bien para ver los mapas. Esa desproporción notoria nos lleva a preguntarnos por qué hay tantos en un lugar y tan pocos en otro. Obviamente, la primera respuesta que vamos a encontrar es una cuestión que viene de la primera revolución industrial, el traslado de la gente desde el campo y la producción agropecuaria a las grandes ciudades, que no eran tan grandes, empezaron a crecer. El campo se llenó de tecnología, se necesitaba menos gente para trabajar la tierra, ya no había que tirar un arado con bueyes, sino que había maquinaria, mucha mano de obra quedó vacante y se mudó a los centros urbanos más cercanos, crecieron las fábricas, además hubo un exceso de demanda de mano de obra, lo cual encima fue fomentado también con la llegada de los inmigrantes. Y ahí quiero encontrar un punto que es bastante interesante para tener en cuenta lo que es la planificación urbana. Uno habla de la ciudad de Buenos Aires y cree que la ciudad de Buenos Aires primero es la ciudad más importante históricamente de la región. No lo es. Antiguamente lo era la ciudad de Santiago del Estero antes de que se fundara la ciudad de Buenos Aires. Era la más austral en todo caso. Pero cuando la Argentina empezó a pacificarse y quiso empezar a desarrollarse como nación, tenía un serio problema, puntualmente dos: la cantidad de territorio que pretendía controlar y la cantidad de habitantes con la que contaba. En 1868 empezó a fomentarse la llegada de inmigrantes. ¿De qué forma? Con territorio. ¿Cómo? Con colonias. Nacieron las famosas colonias agrícolas. Digo famosas porque muchas de las ciudades del interior de hoy en Argentina, o pueblos o ciudades, han nacido como colonias
como proyectos muchas veces llevados a cabo por el propio Estado, muchas veces llevados a cabo por privados, la inmensa mayoría, y muchísimas veces en coordinación entre privados y el Estado en su momento para atraer trabajadores de una Europa que estaba arrasada por la guerra en el siglo XIX y volvió a ser arrasada nuevamente en el siglo XX. Pero en el siglo XIX, entre plagas que afectaron cultivos, entre hambrunas generalizadas por los cultivos arruinados, más las guerras y el desplazamiento poblacional, era muy fácil atraer gente a la Argentina naciente ofreciéndoles territorios. Nacen las colonias con la primera de ellas que, para poder dimensionar un poquito lo que significó, los invito a que vean conmigo estos pequeños segundos de la histórica Colonia Esperanza. La Colonia Esperanza fue fundada mediante un contrato de colonización celebrado entre el empresario salteño Aarón Castellanos y el gobernador santafesino Domingo Crespo en 1853. En él se autoriza a Castellanos a introducir en el territorio de la provincia a 1000 familias honestas y laboriosas de labradores europeos. El objetivo oficial del proyecto era el de promover y desarrollar la agricultura. Aarón Castellanos reclutó familias con ayuda de agentes de viaje europeos en Suiza, Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo. El contrato establecía, entre otras cosas, que cada familia se compondría de 5 personas adultas, de no menos de 10 años cada una. Cada familia recibiría 33 hectáreas. A los 5 años de la llegada serían propietarios de la tierra. Cada familia recibiría un rancho de 2 habitaciones de 4 metros por 4 metros comunicadas entre sí con una puerta y una ventana. Harina, semillas de algodón, tabaco, trigo, maíz, papas y maní. 2 caballos, 2 bueyes para labor, 7 vacas y un toro. No sé si quedarme con la parte de adultos mayores de 10 años o el enorme déficit que implicaba para el país la cantidad de cosas que se le entregaban a inmigrantes considerados indeseables para mucha gente en buena parte del mundo, incluso en Argentina, y porque atrás de ese emprendimiento venían los ferrocarriles, y atrás de los ferrocarriles, que no todos fueron construidos por privados, sino que hubo puntualmente 2 troncares que tuvieron que ser construidos por el Estado, la atracción de los turistas, entregarles tierras, los turistas, perdón, los inmigrantes, entregarles tierras, y atrás todo lo que venía adosado a esto, que es lo que ya tenía la Argentina en crecimiento, el sistema de salud pública y el sistema de educación pública para los hijos de esos inmigrantes, que les recuerdo, la Argentina sigue hablando castellano, a pesar de que la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegaron no lo hacían y sus hijos sí. Ahora, modelos como esa colonia empezaron a proliferar en todo el país, pero en todo el país. O se dedicaban a la lana o se dedicaban a la agricultura. ¿Por qué se fomentaba esta migración? Porque había muchas tierras para cultivar y poca tecnología y poco conocimiento de cómo hacer sembradíos extremos. Ahora, ¿esto es un modelo muy antiguo o puede seguir ocurriendo? Yo les voy a mencionar primero cosas que tienen que ver con otros países del mundo. ¿Y qué es lo que se considera en Estados Unidos? Por ahí alguna vez le llamó la atención al ver lo que es considerado un suburbio en Estados Unidos, o cómo mucha gente vive en los suburbios y va a trabajar a la ciudad. O que el hecho de crecer, una persona termina la facultad, empieza a trabajar sus primeros empleos y cuando quiere formar una familia deja de vivir en el centro de la ciudad y se muda como si fuera un diploma de maduraste, te vas a vivir a un suburbio, y para nosotros los suburbios son zonas conurbanizadas y la vemos bastante alejados de ese modelo, a excepción de los barrios cerrados, como mucho podemos llegar a mencionar. No es un aspiracional de alguien que recién empieza en su vida y conseguir una clase de infraestructura tal, más allá del detalle de que mucha gente en esas mismas películas o series que vemos decimos, bueno, esto debe ser ciencia ficción, ¿cómo un tipo de clase media alta va al trabajo en tren? ¿Por qué no va con su propio auto? Movilidad, sustentabilidad. En Estados Unidos, en el año 91, un periodista de nombre Joel Garreau
creó el concepto de Edge Cities. Edge Cities en castellano es ciudades al filo. Son las ciudades que están al filo de la conurbanización. El concepto para ellos, y fue adoptado a nivel nacional ese concepto porque fue muy, muy claro, es el manchón urbano es más grande que la cantidad de densidad que tienen. La densidad es mucho menor de lo que es en la ciudad. Tienen que tener una superficie de comercio de determinada cantidad, una superficie de recursos para oficinas de otra cantidad, oficinas dedicadas netamente a los servicios, y tienen que tener un acceso de una intersección de autopistas, ¿no? Muy norteamericano. Se habla de intersecciones de autopistas. Obviamente lo que están definiendo es lo que es el conurbano para ellos de esas ciudades. Esos lugares que, para quien no conozca, se ven 2 o 3 manzanas llenas de edificios rascacielos, y cuando uno sale de esas 3 o 4 manzanas se encuentra en medio de la nada. Y otra de las particularidades de esas ciudades al límite es que son construidas en lugares donde antes había muy poca densidad poblacional, cuando no directamente campos para pastoreo de ganado. Y esto me lleva a pensar otras cosas que tienen que ver con nuestra propia ciudad de Buenos Aires. Yo me crié en Lugano, en el barrio de Lugano, y cuando era chico escuchaba hablar a mi padre del barrio de Lugano. No es mucha la diferencia de edad que tenemos, me tuvo a los 25 años, y hablaba de su infancia, cuando iba a ese lugar y era un humedal donde había tambos, e iban a cazar ranas o anguilas. En menos de 25 años ese barrio se desarrolló a una velocidad que para mí es natural, y para mi padre o mis abuelos debe haber sido monstruoso o bastante vertiginoso ver tremendo cambio. Efectivamente, muchos de los recursos agropecuarios de la gran ciudad se fueron moviendo cada vez más lejos, cada vez más lejos, más lejos, y lo que antes podíamos encontrar en Lugano, hoy se encuentra pasando Cañuelas, en el mejor de los casos. Las distintas clases sociales tienden a moverse lejos de la ciudad en determinada edad, y superada esa edad tienden a volver a moverse a la ciudad, a los centros urbanos, por una cuestión de estar próximos a los servicios de salud. Pero en Estados Unidos existe un emprendimiento privado de un desarrollador que en la década del 60 se le ocurrió crear un barrio llamado Sun City, la ciudad del sol. Como bien sabemos, en Estados Unidos, la mayoría de las ciudades, de las primeras grandes ciudades, están en zonas donde hay nieve en buena parte del año, cuando no frío. Sun City, en Arizona. Se crea un emprendimiento inmobiliario con algunas restricciones y otros beneficios. Propio de la restricción es un beneficio. Una restricción de edad. No puede haber niños ni adolescentes en edad escolar viviendo en ese barrio enorme que nació que al poco tiempo tuvo 30.000 personas y que hoy las superó ampliamente y empezó a tener otros barrios hermanados. Se desarrolló Sun City West, se desarrolló Sun City Anthem y se desarrolló Sun City Festival, pero no es un festival, sino que son más pequeños centros urbanos muy cerca de la ciudad de Phoenix, en Arizona, donde hay sol. Permanentemente hay sol. Son muy pocos, pero poquísimos los días de lluvia. Y al no tener chicos en edad escolar, ¿qué pasó? Está apuntado a la tercera edad, está apuntado a personas de retiro, está apuntado a personas de retiro que no quieren vivir ni permanentemente, ni un poquito a veces, en las ciudades donde vivieron con frío, nieve y humedad. Entonces buscan una ciudad seca y soleada, al menos para ir varias veces al año, pero muchos se instalaron y residen y se desarrollaron, y son ciudades que hoy superan las decenas de miles de personas, de habitantes, muchos de la tercera edad, el 90% de la tercera edad, muchos viviendo solos, pero en un sentido de comunidad donde las pocas personas que tienen edad productiva son las que les prestan los servicios de salud, de seguridad y de comercio. Se hiperdesarrolló el lugar y fue un boom. Hay mucha gente que decidió pasar la última etapa de su vida viviendo en un lugar donde no haya problemas. Y por no tener chicos en edad escolar, pagan menos impuestos, porque no hay escuelas para mantener. Tan básico como eso. Y después está la cuestión de los traslados de los centros de poder. Algo que en Argentina hemos hablado, vamos a tratar de desarrollarlo más adelante. Pero en Argentina hemos hablado se ha escuchado, recordamos el traslado, el proyecto, la idea de trasladar la capital federal a la ciudad de Vietnam. Fue mucho más que una idea y que un discurso. Hubo incluso un plan maestro, un intento de plan maestro que voló por los aires junto con la crisis de fines de la década del 80. Pero en otras ciudades se intentó hacer, no siempre con mucho éxito,
Pero hay un caso muy puntual y muy, muy moderno, siglo XXI, Corea del Sur. Se quiso trasladar la capital de Corea del Sur. Se quiso trasladar y empezó a encaminar el asunto, se creó un proyecto, se sancionó la ley en el 2003. En el 2008 empezó a construirse una nueva ciudad y fue frenada por la Corte Suprema al decir que no se podía trasladar la capital federal fuera de Seúl. Entonces, ¿qué hizo el gobierno surcoreano? Decidió descentralizar la administración. El presidente, el poder ejecutivo va a seguir estando acá, los tres poderes van a seguir estando en la ciudad de Seúl, pero la ciudad de Seúl, superpoblada, saturada y ya con imposibilidad de generar más infraestructura para contener esa cantidad de personas, necesitaba descomprimirse. En el 2013 nace formalmente la ciudad de Sejong, en Corea del Sur. Googleenlo, se van a quedar helados porque no van a poder creer que una ciudad de ese tamaño, que supera ya el 500.000 de habitantes, tenga como fecha de inicio hace poquito más de una década. Son distintos modelos, distintas realidades, distintos presupuestos, pero la problemática es la misma y es ¿qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con todos nosotros? ¿Vamos a seguir creciendo como podamos? ¿Se va a volver a la planificación? Podemos soñar con ciudades como lo que fue la ciudad de La Plata para la generación de 1880. Podemos pensar en nuevas colonias, podemos pensar en incentivos para trasladar a las personas. ¿Esas personas aceptarían ser trasladadas? ¿Hay porteños que dejarían de ser porteños por una mejor oportunidad? ¿O simplemente es un organicémonos y vayan ustedes? Para charlar de todo esto y más, de todo lo que tiene que ver con la planificación urbana de las ciudades que ya están y la posibilidad de nuevos urbanismos, es que hoy en este programa vamos a tener una entrevista con María Victoria Boa. Ella es investigadora de muchas cuestiones que tienen que ver con el urbanismo y con ella vamos a charlar todo esto más y todo lo que podamos en el siguiente bloque de Es Más Complejo. Por acá, el canal de la ciudad. Muy bien, y seguimos acá en Es Más Complejo, en el canal de la ciudad, y ya le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es María Victoria Boa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Nicolás por Gracias a vos por venir y te vamos a presentar como corresponde del siguiente modo. María Victoria Boa es investigadora principal del programa de Estado y Gobierno de CIPEC. Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Cursó la maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Es especialista en políticas públicas, planificación estratégica y fortalecimiento institucional. Y arrancamos con la primera pregunta. Hay un imaginario popular que todo el mundo quiere saber por qué crecen o no crecen las ciudades. ¿Qué es lo que empuja hoy en la Argentina el crecimiento urbano? Bueno, básicamente nosotros tenemos un país muy urbano, ¿no? No sé si eso lo saben, como tenemos 90% de las personas vivimos en ciudades. Y esto es básicamente porque es donde están las oportunidades, ¿no? Están las oportunidades de trabajo, principalmente, también las oportunidades educativas, de cuidados, o sea, tenemos los servicios de salud, digamos, todo el sistema de cuidados privado, público, estatal. Entonces, básicamente es lo que impulsa esto. ¿Qué es lo que pasa en Argentina concretamente? ¿Qué es lo que estudiamos nosotros desde CIPEC? Que este crecimiento viene teniendo unas consecuencias en la forma en que crecen y tiene consecuencias muy concretas para nuestra calidad de vida, es que viene siendo muy desordenado. De 2006 a 2016, o sea, todas las grandes ciudades de Argentina, todos los conglomerados urbanos o aglomerados urbanos, como lo quieras decir, crecieron mucho más en territorio que en población. Y eso no es algo bueno. O sea, eso hace que sea en general más ineficiente, por un lado, porque vos te expandís, te vas más lejos, tenés que llevar más infraestructura, ¿no? Tenés que llevar servicios, cloacas, agua. Es muy difícil, es costoso, tenés que llevar transporte, tenés que llevar escuelas, espacios verdes, etc. Y también creció de una manera que para nosotros es bastante negativa en algunos aspectos, que creció muy segregada. O sea, como la gente no encontraba formas accesibles de acceder a su casa, ¿qué hizo? Hay básicamente tres grandes formas donde crecieron. Una con
barrios privados. En los últimos 20 años crecieron Boom. enormemente en todo el país. Digamos, tenés distintos tipos de configuraciones, pero tenés guetos, ¿no? Vas teniendo como pequeños guetos de clase más media y alta, y también después con asentamientos informales. Y el tercero quizás fue vivienda social, ¿no? La que generaba el Estado, que muchas veces también se hacía en lugares Sí, alejados. el antiguo Fonavi o El el Instituto de la acti- eh, Vivienda de cada provincia. Exactamente. Y mucho de esa expansión se dio también sobre suelos que tenían otra función eh, ecológica en algunos casos, como pueden ser humedales, cinturones agroecológicos, donde básicamente es la comida que comemos todos los días, que si cada vez está más lejos, traerla tiene sus costos, tiene su logística, etc. Entonces, ese fue como el gran estudio que empujó muchas de las cosas que de nuevo nosotros seguimos trabajando con las ciudades, de cómo planificar mejor, cómo pensar en estas cuestiones y tratar de ir hacia más los paradigmas actuales que tienen que ver con ciudades que sean densas, o sea, que estemos todos más juntos y podamos pensarlas de forma más vivibles, o sea, que tengamos ciudades de 15 minutos, como se la pueden llamar, o ciudades para las personas, que tengamos mixtura de usos, que podamos ir al café, que podamos ir a nuestro trabajo, que podamos ir a una escuela, sin necesidad de hacer grandes traslados, que eso digo, te genera muchísimos costos para tu vida, en traslados, en bueno, recursos económicos, en contaminación y en un montón de otros aspectos. Yo pensaba, la pregunta que se hace uno Ujú. automáticamente, yo por lo menos, ¿no? Iba leyendo todos los datos y todos los informes de ustedes, y decía, automáticamente me imagino, ¿qué haría yo si viviera en un lugar mucho más alejado de un centro urbano? En la capital federal es muy difícil pensarse demasiado alejado porque haces Mm, 60 kilómetros por la autopista panamericana y seguís en zona urbana. exacto. Pero te vas al medio del campo y lo primero que me preocupa, por hipocondríaco quizás, es si me pasa algo, ¿cuánto tardo en llegar a un servicio de salud? Y después esa misma pregunta, honestamente, si uno se hace 20 kilómetros para acá, está en una zona urbana y así todo, por ahí por una cuestión de tiempo no llega al sistema de salud. Es una, quedó claro que Ujú. son manchones urbanos no planificados, a excepción de los barrios privados que están planificados dentro del barrio privado. Pero ¿existe alguna forma con lo que ya está construido de darle dinamismo o es demoler y empezar a construir? No, siempre demoler y empezar a construir es lo más costoso que hay, incluso para distintos tipos de situaciones, como puede pasar con los barrios populares, ¿no? Digo, Sí. tenés gente viviendo ahí, están arraigados, tienen sus casas, su propiedad, sus costumbres, sus redes. Entonces, sí, los sistemas de salud, por ejemplo, están pensados y cada vez, digamos, se tratan de fortalecer, porque cuando no lo planificás lo tenés que hacer después, para tener distintos tipos de complejidad más o menos cerca, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires vos tenés, por ejemplo, los CESACs, ¿no? Todo lo que es los centros de salud, Ujú. de atención primaria, que eso es lo que más necesitas tener cerca a la mano, que es el que te da esa primera atención, que puede hacer mucho trabajo de prevención. Pero luego vas teniendo como tratar de pensarlo más en un sistema de ciudades, sobre todo cuando no tenés la densidad poblacional suficiente como para tener recursos como la Ciudad de Buenos Aires, que tiene muchísimos hospitales de alta complejidad para atender casos mucho más complicados, enfermedades graves o grandes cirugías. Entonces, vos tenés un sistema de ciudades que se empiezan a pensar y se piensan con eso, distintos niveles de complejidad y vas atendiendo y te van derivando, ¿no? Entonces vos por ahí tenés, en tu localidad cercana, tenés la salita y luego tenés un hospital de baja complejidad o especializado en algún aspecto. Pero esto te pasa que si no lo pensás, te empezamos a también tener que pensar esto en espacios públicos, ¿no? Verdes, plazas, tenés que pensarlo, sobre todo pensemos en cosas básicas de nuestras viviendas, ¿no? Que no tenemos en todo el país, todavía tenemos un déficit muy grande, que tiene que ver con el acceso a los servicios, que es algo fundamental, como tener una cloaca o, o estar conectados a agua de red o a luz de forma formal. Y estas cosas no están garantizadas en la Argentina. Los últimos datos disponibles, que están más basados en Censo 2010, dicen que 1 de cada 3 hogares en nuestro país tiene una deficiencia grave en sus viviendas. Eso es que o está hacinado, o le falta un servicio, o tiene problemas en sus pisos, en sus techos, o directamente requiere una vivienda nueva. Entonces tenemos también, digo,
ya entrando como al hogar de cada una de estas personas, y mucho de esto se da por esta falta de planificación, ¿no? Incluso en sectores medios y altos hay muchos lugares sin acceso a cloacas. Entonces, tenemos esas consecuencias también por ese lado. Ahora, hablando de estos grandes manchones, sobre todo me dejó sorprendido este lapso de 10 años y lo que creció exponencialmente de 2006-2016. ¿Tiene sentido pensar en, es correcta la palabra descomprimir los centros aglomerados o todo lo contrario, comprimirlos en menor espacio? Y si eso es posible y cómo se incentiva, porque estamos hablando de personas con sus ganas o no de mudarse de un lugar a otro. Bueno, eso es exactamente lo que va. Es cómo generamos que vivan mejor. Lo que se hace, las tendencias de las ciudades que tienen mejor índice de calidad de vida y que se impulsan en ciudades como las nuestras también, tiene que ver con generar esas subcentralidades, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿por qué me movería yo? Porque entonces tus oportunidades de moverte tienen que ver con estas cosas que yo te hablaba. Te vas a trabajar, entonces, ¿dónde queda tu trabajo? ¿Dónde está tu oportunidad de inversión, de empleo? Ahí hay muchos municipios y ciudades que trabajan en diversificar sus matrices productivas, generar algunos incentivos para No pagar potenciar impuestos por 10 ciertos años. sectores. Pueden ser las... hay hubs de innovación, hay centros, digamos, de ahí están las típicas, ahí no me está saliendo, bueno, las cosas más industriales, digamos, tenés de todo. Que buscan eso, primero generar una oportunidad económica, también oportunidades de esto que hablábamos, comerciales, ¿no? También centros de salud, y todo eso cambia un poco el paradigma de lo que por ahí teníamos más a fines del siglo pasado, que tiene que ver con que vos tenías un centro de oficinas, por ejemplo, Sí. o distritos financieros en todo el mundo, ¿no? Donde tenías ese tipo de usos y no usos residenciales. Bueno, hoy se va hacia una mixtura de usos. Entonces decimos, bueno, donde yo vivo, puedo también trabajar, puedo tener centros comerciales, puedo tener centros educativos, esparcimientos, hacer trámites. Esa es una manera de generar de descomprimir y que la gente tenga que trasladarse a otros lugares, por ejemplo, por esto que hablábamos, que necesita realmente una atención especializada en un hospital de alta complejidad, pero no trasladarse como pasaba antaño, que tenías que ir a pagar tus impuestos al microcentro o ir a realizar un trámite, ¿no? Entonces esa es un poco la forma también de comprimir. Y otra manera, que quizás no es tan intuitiva, tiene que ver con el fomento del uso de tipos de transporte alternativos, ¿no? Digo, que sea más fácil también trasladarse de otras maneras y no generar mayor congestión a través del uso del auto. Entonces, bueno, son distintas estrategias que se dan para pensar esas formas de vivir mejor. Yo pensaba en la dinámica de otros países, ¿no? Uno ve en Estados Unidos, la evolución demográfica de Estados Unidos con el paso de los años ha hecho que tengas, al igual que en Argentina, pero multiplicado por dos grandes centros urbanos en las dos costas y todo un centro productivo agropecuario, pero de muy escasísima densidad poblacional, en algunos estados directamente desérticos. Y uno no puede evitar trazar el paralelismo con Argentina. Pero al mismo tiempo ve en la vieja Europa cómo los pueblos que eran los pueblos mineros de mina de carbón mineral quedaron vacíos, pero literalmente vacíos. No vive nadie en casas desocupadas. Y uno se pregunta, bueno, si ese es el modelo que quedó y que va a seguir con muy poca gente abocada al trabajo agropecuario y el resto en las ciudades, y si hay algún modelo que lo haya estudiado como para decir, bueno, ¿cómo atajamos esto que ya no es un fenómeno, que es algo que está instalado? Bueno, compleja tu pregunta. No. Naciones Unidas estima que hoy más o menos tenemos el 56% de la población en ciudades, hoy. Y que para 2050 eso va a estar en un 70%. O sea que, y también sus proyecciones, digo, dado también de distintas variables que analizan, es que vamos a vivir más en megaciudades que en menos. En América Latina este fenómeno, como nosotros ya lo fuimos viviendo, o sea, ya estamos bastante urbanizados, pero que estas megalópolis como la Ciudad de Buenos Aires, como San Pablo, como México, van a seguir creciendo y van a haber más en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es densificar inteligentemente, ¿no? Esto que hablábamos, como, bueno, si vamos hacia ese modelo, ¿cómo podemos ir pensando en
en vivir mejor, en evitar estas segregaciones, en evitar, en tratar de hacerlo aprovechando mejor estas infraestructuras, que podamos tener más espacios públicos de calidad, o sea, cómo mejoramos ese entorno para que todos podamos vivir mejor y bajar esas consecuencias. Si todos queremos, como el sueño americano, ¿no? Esa idea de que tener nuestra casa con jardín, con pileta, eso es muy ineficiente para nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos todos segregados por un lado, pero además alguien nos tiene que llevar la ruta, la luz, la cloaca, etcétera. Tenemos que tener agua suficiente para que todos tengamos esa pileta, ese jardín con riego, porque además también, digamos, luego tenemos todos otros desafíos más en términos climáticos. Entonces, un poco lo que se busca y se buscan estas tendencias es que vivamos en ciudades, que potenciemos mucho más lo que son las ciudades intermedias, ¿no? Esas ciudades que son, de hecho, las que vienen creciendo en la Argentina, que es donde quizás vivís con esa densidad más media, con una mayor calidad de vida en ese sentido, y que todavía tenés muchísimo potencial para crecer. Pero hace mucha falta planificar mejor, no crecer con estas tendencias que te venía mencionando, y generar esas oportunidades económicas, invertir también en infraestructuras tecnológicas también, ¿no? Tenemos todavía deudas muy grandes a lo largo y ancho de este país. Cuando mencionas ciudades intermedias, algunas se me vienen a la cabeza, pero siempre cerca de la ciudad de Buenos Aires. Y que se dan por fenómenos que por ahí no fueron buscados por las autoridades, sino que, bueno, ocurrió, que yo, San Antonio de Areco durante la pandemia. Explotó de gente que se mudó a San Antonio de Areco. Pero cuando uno saca la cuenta, no es tan... O sea, no está para venir a Buenos Aires todos los días, pero tampoco es te mudaste a Tierra del Fuego. Pero pongo como ejemplo, por ahí no Tierra del Fuego, pero otros lugares que están muy, muy subpoblados. ¿Se puede incentivar que haya gente que por ahí vive en la ciudad de Buenos Aires y diga, che, voy a probar, pero tiene que haber una infraestructura previa, o todo esto que ha ocurrido en ciudades intermedias ha sido meramente orgánico? La mayoría es orgánico y después digamos, digamos, con ciertos códigos de planificación. Vos tenés, encima acá tenés cierta complejidad que los 3 niveles de gobierno tienen algún rol, no es que alguien lo planifica y listo. Entonces, en general, las provincias son las que delimitan qué se puede y qué no se puede, ¿no? Hacen los planes de riesgo, entonces pueden marcar la cancha y muchas veces puede ser el privado el que lleve adelante ese desarrollo, que en general es así. Y el tema es la cantidad de excepciones que tenemos o cuando se cumple muchas veces esto. O muchos códigos que han quedado viejos, que han quedado de los 70s, de los 60s incluso, y que no se actualizan. Entonces, bueno, hay vacíos legales todavía en muchas localidades. Pero esto sí sucede en general, tiene que ver con esas oportunidades. En el censo vos vas a ver que una de las localidades que más creció, más del 40%, fue Añelo. Tiene sentido, Añelo, Neuquén, porque es donde está lo más cerca de Vaca Muerta, ¿no? Entonces es donde se genera un boom y sigue pasando, digo, con las localidades aledañas. Y eso fue un shock para el municipio, que era chiquitito, y todavía tiene un montón de desafíos que está encarando para justamente crecer más o menos bien y poder densificarse. Bueno, pero hay un montón de oportunidades. Perdón, sin echar culpas ni nada, y hablando de la facilidad de verlo de afuera, desde que se anuncia Vaca Muerta hasta que llega el boom, hubo una ventana de tiempo en la que te podrías haber preparado un poco más. Totalmente, totalmente. Sí, y hoy están recibiendo apoyo de todos los organismos internacionales y demás para justamente ordenar, pero lo que tenemos que hacer es poder tratar de adelantarnos, ¿no? y evitar esto que nos está pasando. Lo mismo también pasa con todo lo que es barrios populares, ¿no? Tenemos más de 5 millones de personas viviendo en barrios populares hoy. Y ahí tenemos 2 tipos de cuestiones a atender. Una es el stock, ¿no? ¿Qué hacemos con toda la gente que está viviendo en estas condiciones, que no tiene, digamos, una tenencia segura de sus casas, que no tiene por lo menos el acceso a un servicio básico? Teníamos una política buena o mala de integración suburbana, votada con unanimidad en el Congreso, y hoy está parado, digamos. Hoy tenemos que volver a darnos también esa discusión de qué pasa y qué hacemos, digamos, como sociedad para que todos podamos vivir mejor. Y por otro lado, ¿qué pasa a futuro? ¿No? O sea, ¿cómo evitamos que esto siga pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pasa que la gente vive en barrios populares? No porque quiera, sino porque es la solución que encontró para acceder a su vivienda. Entonces,
Hay cuestiones como el acceso al crédito, ¿no? Que en Argentina siguen siendo, aunque hoy mejoraron, Sí, sí, siguen siendo bastante muy privativo, sí. bajos. O sea, en Chile tenemos un 25% del PBI más o menos de acceso al crédito Sí. hipotecario y en Argentina es menos del 1%, incluso hoy. Entonces, cómo accedes a tu vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, es muy desafiante y es parte de lo que está generando este tipo de cuestiones. Hablando de barrios populares y de censos, una de las cosas más llamativas, que al principio fue una discusión hasta que llegó el dato del censo, lo que creció el conurbano bonaerense, no solamente el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, sino el de la Gran Córdoba y el de la Gran Ujú, Rosario. Y cuando uno empezaba a desarmar, donde había una gran ciudad había crecido el conurbano, La Plata, Mar del total. Plata y demás. Em, y cuando desgranaba ese crecimiento se encontraba mucha migración interna, que venían de otras provincias Claro. y automáticamente aparecían ensayos como que eso había ocurrido, un fenómeno muy latinoamericano de reprimarización de las economías, que terminaban empujando a trasladarse, lo que vos decías al principio, ¿no? Donde están las oportunidades. ¿Hay forma de que esas oportunidades vuelvan a ser signo de arraigo, de no querer irte de la provincia? ¿Hay forma de que, Ujú. no lo sé, pero por eso te lo pregunto, una provincia que encontró en la minería su principal recurso, y bueno, la minería va a emplear determinada cantidad de personas, y el Estado puede emplear otra determinada cantidad de personas. El resto, el que no se dedica al comercio o servicio, en algún lado tienen que entrar y no hay. ¿Qué hacemos? Porque eso es el gran componente de la migración interna. Bueno, ahí depende un poco cómo lo veamos el rol del Estado. Para mí, el rol del Estado, o sea, tiene un rol planificador importante, pero no resuelve todos los problemas y quizás no tenga que hacerlo, ¿no? De que decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente? Porque además el futuro es cambiante, es bastante incierto. Tampoco sabemos qué va a pasar con la irrupción de la inteligencia artificial en un ¿No? montón de empleos. Y ¿no? Lo que dicen los especialistas es que hoy sabemos que, no sé, 6 empleos quizás de los 100, digamos, que conocemos 6 de los 100 empleos que van a tener nuestros hijos, ¿no? Y que probablemente el resto cambie, pero sí se puede, obviamente, trabajar en varios aspectos. Uno que, por ejemplo, estamos trabajando con la ciudad de Mendoza sobre cómo fortalecer el clima de negocios, ¿no? De la ciudad para eso, para justamente pensar primero dónde estamos parados, cómo pueden potenciarse y miramos estándares y buenas prácticas internacionales, y una tiene que ver con el talento, ¿no? Esa cuestión de base de, bueno, ¿cuál es el nivel educativo? ¿Cómo fortalecemos la base de nuestra población para que esté preparado para El desarrollo lo que humano. se necesita? Exactamente. Otro que tiene que ver con esa conexión, ¿no? Porque en general, ¿qué es lo bueno de las ciudades o dónde se da mayores potencialidades de desarrollo económico? Donde hay innovación y donde hay eh, conectividad emprendedora y entre las universidades, entre los saberes y los emprendedores. Entonces, bueno, mirar también ese aspecto. Luego, mirar también los incentivos o desincentivos que hay en términos de impuestos, regulaciones, qué tan difícil es para alguien generar un negocio en esa ciudad o en esa provincia. Entonces, luego miramos también cuestiones más de transparencia, que también de transparencia y cuestiones de- de largo plazo, ¿no? De que, bueno, que uno tenga esa tranquilidad de saber que estas reglas no cambian cada día, que no se definen todo con discrecionalidad. Esas son bases que sí se pueden hacer y que se pueden incentivar de manera fuerte en cada una de estas localidades para justamente mostrarse, ser un diferencial para el mundo, para el inversor y sobre todo también conectar, ¿no? Conectar estos saberes, estos lugares y facilitar con infraestructuras adecuadas también, no solo en términos de calidad de vida, porque uno al final elige también dónde vivir o dónde poner su empresa, Obvio. pero también en infraestructura, por ejemplo, tecnológica. Hay un fenómeno muy América Latina que tiene que ver con estos grandes manchones urbanos que vos bien describías antes, pero también con un pasado de ciudades planificadas, ¿no? En Ujú. medio de Sí, los manchones, en Argentina, la ciudad de La Plata, en sus orígenes, la ciudad de Mar del Plata también, eh, pero en La Plata, por ejemplo, lo más alejado que estás de un espacio verde son 500 metros. sí. No estás más de 500 metros, y no sé si menos, de un espacio verde, que son esas pequeñas plazoletas. La ciudad de Brasilia, en Ujú. Brasil. Y uno empieza a buscar ejemplos más acá en el tiempo y ya se acaban.
y no sé si es una cuestión de, bueno, las crisis económicas permanentes y políticas que ha tenido la región, o si es algo que pasó de moda y que cuando vemos que lo hacen en Corea del Sur o en algún otro país alejado, decimos, che, qué loco, mira lo que están haciendo, y así, miras para atrás y pará, nosotros lo hacíamos. ¿Hay forma de volver a pensar en que tiene sentido repoblar, crear ciudades de cero? ¿Te imaginas ciudades de cero creadas nuevamente? Yo no me lo imagino en lo personal, pero digamos, esto es dinámico. Puede pasar, está pasando más en China o en Corea del Sur, como vos decís, porque también tienen sociedades bastante más grandes Hiperpobladas. y más dinámicas en términos económicos también y de inversiones. Yo creo que eso es lo que vos mencionabas de lo que pasaba el siglo pasado, digamos, en los 1800, tenía que ver mucho con esa visión política y de rol del Estado, ¿no? De decir, bueno, teníamos que poblar un montón de regiones de la Argentina, teníamos que el Estado decidía invertir, digamos, en Ujú, infraestructura. Hoy tenemos la obra pública parada, ujú. básicamente, entonces me cuesta imaginarme semejante inversión y sobre todo que también casos como Brasil no fueron tan exitosos en términos sociales también, ¿no? Como que la gente en general quiere decidir dónde vivir, cómo vivir y qué hacer, pero sí eh, pueden, obviamente que se pueden pensar, tenemos espacio, tenemos De sobra. de sobra en nuestro país para hacerlo. El tema es que tengamos de vuelta, que sea más beneficioso, digamos, generarla, el porqué. De vuelta, volvemos siempre al porqué. Sí, ok, pero ¿para qué se irían a vivir ahí? ¿Con qué fin? Que haya realmente un atractor, eso es lo que deba generar, digamos. Vuelvo al caso del Aniero. Probablemente se podría haber hecho así o se pueden hacer emprendimientos ahí, pero si no lo tenés, es muy difícil que la gente se quiera ir a vivir ahí. Y después también que no sea tan estructurado bueno, esta es tu casita de esta manera, digamos, sino que la gente elige cómo quiere vivir, con qué tipo de casa, en qué tipo de lugar. Y bueno, también buscan, ¿no?, un lugar que sea como seguro, que son otras de las cuestiones que son fundamentales y que también explican un poco este fenómeno a veces de barrios cerrados, pero que ahí sí creo que el Estado tiene un rol importante en marcar la cancha de cómo quiere que sea esa ciudad. Entonces, si hacemos todos barrios cerrados, y bueno, probablemente no vas a tener una sociedad integrada ni culturalmente diversa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tiene un rol fundamental. Mientras preparábamos el programa, apareció un enorme elefante en la sala, que decíamos, che, nosotros somos el país que hace 40 años debatía arduamente si trasladaba o no la capital. Y uno de los motivos principales para el traslado a la capital, obviamente, era el factor de no tener a la ciudad de Buenos Aires a tiro de sitio, pero el otro era descomprimir. Ujú, Y, y- y en los últimos 40 años se barajaron distintas posibilidades, no era solamente ujú. Viedma. Alguien llegó a proponer Santiago del Estero, estuvo la posibilidad de Río Cuarto, o sea, se tiran opciones. En la experiencia de lo que ha ocurrido en otros países, ¿tiene sentido o no mover la autoridad de poder, la concentración del poder económico fuera de la enorme ciudad, trasladarlo a un lugar más pequeño? No sé contestarte mucho esa pregunta, digo, creo que tiene sentido, ¿no? Digamos, tiene un costo enorme, digo, Ujú. no solo para el Estado hacerlo, digamos, sino también para cada una de las personas que trabajan ahí. Digo, me parece que de vuelta, si está ligado a un desarrollo económico potencial muy grande, digamos, donde se incentiva, como pasó, no sé, cuando el gobierno de la ciudad trasladó sus oficinas Sí. al distrito tecnológico, tuvo que ver con una política quizás un poco más integrada con desarrollar una zona Ujú. que vino acompañado de un subte, de beneficios específicos para un sector económico para hacerlo, digamos, y se lo potenció con eso, me parece que puede llegar a tener sentido. Pero si no, vas a estar generando, digamos, un montón de costos también a nivel humano. Digo, de cada persona que tiene que decidir también poder ir a vivir ahí, tener dónde vivir, dónde viva su familia. Y si no, lo que va a pasar es, bueno, van a estar todos viajando, ¿no? Digo, y eso es medio contrario también a algunas cosas que se quieren hacer, que es lo que yo te decía, ¿no? Tratar de vivir mejor, de trasladarnos menos, y eso en términos de sustentabilidad también es costoso, porque digamos, ya un viaje en auto es muy costoso en términos
de emisiones que generamos, de contaminación, los viajes en avión son aún más costosos en ese sentido. Y bueno, si eso viene acompañado de un tren, digamos, de todo lo que implica como el crecimiento más sostenible, bienvenido sea, pero yo no lo veo aislado, como una cosa aislada. ¿Qué pasa en Brasilia, no? Digo, ¿qué pasó muchísimo tiempo? Bueno, la gente se traslada. Se traslada a San Pablo, se traslada a Río de Janeiro, donde tiene su familia, donde tiene los colegios, donde tiene las oportunidades. Claro, Río de Janeiro era la capital original y no se mudó la gente de Río de Janeiro en masa. Claro, se mudaron, pero en masa no, digamos. Entonces, por eso hay que ver un poco y si nuestra sociedad también está dispuesta a hacerlo. ¿Hay forma de ponerle un límite a la expansión territorial urbana? Sí, con estos, bueno, acá tenemos además varios desafíos, pero estos códigos, digamos, de planificación de los usos de suelo y de cómo se pueden crear, hay buenas prácticas, digamos, en todo el país. Hay 6 leyes de ordenamiento territorial, digamos, la Ciudad de Buenos Aires tiene una, digamos, Jujuy tiene una muy buena práctica en ese sentido. Hay que implementarlas, hay que mantenerlas, sostener la voluntad política también de no dar como excepciones a todo lo que se planifica. Y también tenemos el desafío del federalismo, ¿no? Digamos, donde también los municipios tienen su propia autonomía, tienen que ser consistentes, y en el conurbano, por ejemplo, digamos, no hay un límite muy claro entre 3 de febrero y San Martín, digamos. Entonces, ese 3 de febrero que avanzó muy fuertemente en códigos y ordenamientos del uso del suelo y tener algunas herramientas innovadoras como los convenios urbanísticos y demás, bueno, se puede dificultar si no tenemos esa coordinación metropolitana. Y eso sí es fundamental, porque como vos decías, no está pasando solo acá, está pasando en Rosario, en Córdoba, en Salta, en Tucumán, digamos, todo, ya empiezan a ser como problemas también metropolitanos. Y la gente no mira si, bueno, el transporte no me lo da el gobierno de la ciudad, la nación o la provincia. ¿Vivo bien o no? Vivo bien o no, me traslado bien o no. Entonces, es importante que también incorporemos eso y trabajemos más fuertemente en regionalizaciones, que eso está previsto en la Constitución, o en los entes metropolitanos, que a veces algunos trabajan, después se decaen y van surgiendo quizás iniciativas más específicas. ¿Regionalización cómo sería? Por ejemplo, Mendoza está trabajando, ahora ya está trabajando en cómo ordenarse por regiones. Son una serie de municipios que tienen características comunes y las definen. Y esas regiones pueden empezar a planificar de forma coordinada y pensar sus infraestructuras también en ese sentido, sus oportunidades de incentivos económicos, etc. Busca un poco esto que te decía, tratar de no pensarlos aislados, sino, bueno, ¿cómo atraemos inversiones? Bueno, no es que la gente va a estar distinguiendo, no sé si conoces Mendoza, pero son 7 municipios del área metropolitana de Mendoza. La gente no distingue si estamos en Mendoza ciudad, en Godoy Cruz o en Guaymallén muchas veces. Entonces, ¿cómo potenciamos toda el área metropolitana? Bueno, tenemos que hacer que los trámites no sean engorrosos cruzando el límite y del otro lado no. O lo mismo si hacemos una bicisenda que vaya para el mismo lado. Digo, parecen pavadas, pero son cosas de la cotidiana que se complican en cada día y más con cuestiones más clave como las infraestructuras básicas. Me hiciste recordar el conflicto que hubo entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, no me acuerdo con cuál municipio, cuando se quiso extender el Metrobús, nada más. Decir, bueno, si termina acá, que sigan un par de kilómetros más. Y había una acera que cuando se coordinaron no hubo ningún problema. Te llenaría de preguntas, pero tengo 10.000 que me quedan en el tintero. Pero bueno, tengo que redondear, lamentablemente, para mí. Así que, bueno, muchas gracias, María, por haber venido. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí. Y nada, nos iluminaste bastante con todos tus conceptos. Ustedes vieron a María Victoria Boix. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con el cierre del Es Más Complejo. Hoy les voy a contar una historia que es
pensar bastante fuera de la caja, pero que tiene que ver mucho con el tema que tratamos hoy. Hay muchas cosas que no sabemos de dónde va a venir ese efecto mariposa y qué cosas van a disparar una actitud o un plan o un proyecto de gobierno en qué puede terminar años después o un siglo después. La idea de la Argentina del siglo XIX de poblarse de europeos iba a traer aparejado un problema que en Europa estaba muy lejos de resolverse, nunca se resolvió puntualmente, simplemente fue reemplazado por otros problemas. Los problemas religiosos fueron reemplazados por los nacionalismos, pero hubo hasta la guerra de los 30 años, por lo menos nos debe sonar que alguna vez escuchamos hablar de ese enorme conflicto de toda Europa, llevaba siglos de peleas entre protestantes y católicos. Era obvio que si traíamos colonias agropecuarias del centro y norte de Europa, algunos de esos problemas iban a surgir en algún momento. Colonia Esperanza fue construida con un plan maestro en el cual había una calle central que pasó a llamarse Calle Central, y al oeste estaban habitadas, los lotes fueron repartidos entre la comunidad protestante, al este la comunidad católica. Había diferencias idiomáticas y dos iglesias, una protestante y una católica. Pasaron muy poquitos años hasta que surgió un problema, y no es un problema violento, sino un problema de resolución sentimental y patrimonial a futuro. Un habitante de Colonia Esperanza, un inmigrante protestante llamado Alan Tabernig, católico Alan Tabernig, quería casarse con una viuda, protestante ella, de nombre Magdalena Moritz. No había forma de casarse. La iglesia, en aquel entonces los matrimonios eran simplemente religiosos. Y la Argentina era un país que todavía no, a pesar de predicar la libertad de culto, todavía no había autorizado otras formas de contraer matrimonio, y tu libreta de familia era la libreta que te daba la iglesia católica al momento de casarte. Uno no estaba dispuesto a renunciar a su religión, la otra persona, por más que renunciara a su religión, su matrimonio era medio flojo de papeles. Entonces se le ocurrió a don Alan encontrar un punto central entre las dos iglesias y plantar un árbol, allí mismo plantó un árbol, y convocó a la mayor cantidad de vecinos que encontrara. La mayor cantidad que pudieran sumarse a rodear ese árbol, se paró arriba de un banco y con todos los testigos que pudo acumular, los quería ellos de testigo para poder decir que él amaba a Magdalena, que era la persona a la que él había elegido para vivir el resto de sus vidas, y básicamente que si algo le pasaba, ella era su esposa, y que no necesitaba más que todos ellos de testigos. Esta historia fue utilizada en los debates de 1888, que fue el año en que salió la ley de matrimonio civil. Tardaron 2 décadas. Y es increíble porque es la ley de matrimonio civil que todavía nos rige, con modificaciones, obviamente. Tardamos 100 años en incorporar la disolución del vínculo matrimonial y 120 años, 120 y pico de años, 122 años en sumar el matrimonio igualitario. Pero viene de esa ley original. Y esa ley original no hubiera surgido tan rápido en un país que acababa de pacificarse si no hubiera tenido una problemática desarrollada por un proyecto de país. Queríamos un país global, queríamos un país urbanizado. Dentro de ese proyecto de país global y urbanizado aparecieron las colonias, y dentro de las colonias aparecieron gente que, con algo tan trivial como enamorarse, casarse y pensar en qué será de ti cuando yo ya no esté, terminaron impulsando leyes que convirtieron a la Argentina en un país que, por más que nos quejemos de muchas cosas, siempre tenemos un punto romántico en el que todo el mundo dice, che, mirá qué grande que estaba la Argentina en ese punto. Bueno, ese punto nació de cosas, de pequeñas cosas como estas, de pequeños proyectos como pensar cómo poblar un país, con quién poblarlo y de qué manera. Por ahí son cosas que a futuro nos parezcan muy lejanas, pero otros países lo están volviendo a hacer. Mi nombre es Nicolás Luca, esto ha sido el más complejo del día de la fecha y se queda con más de la programación del canal de la ciudad. Hasta la próxima.